Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a esta nueva noche en el Bosque de los Símbolos. Acompáñame hoy por Baltimore, ciudad de niebla y silencio, donde los faroles de gas tiemblan sobre las calles húmedas y el aire lleva aún el perfume agrio del vino y del papel antiguo. Aquí, entre muros de ladrillo y patios cubiertos de hiedra, Edgar Allan Poe caminó por última vez, como un espíritu errante que no supo distinguir ya entre sueño y vigilia. Quien te habla es, como siempre, el Rex Nemorensis, custodio de este lugar donde la palabra se convierte en rito y donde las tinieblas revelan su forma interior. El viento del puerto murmura historias que nadie recuerda del todo y en cada sombra parece latir la culpa de un alma que se busca a sí misma. Los gatos de los callejones lo saben, guardan en sus ojos la memoria del poeta y el secreto de su caída. Esta noche compartiremos un vino tinto seco de Virginia, nacido en las colinas de Albemarle, donde el joven Poe aprendió a mirar el mundo con esa mezcla de melancolía y fuego que le acompañaría hasta el fin. Esta noche recorreremos 7 cámaras, cada una cerrada con su llave, donde mora el núcleo simbólico de los relatos de la edición que nos convoca. El gato negro, William Wilson, Orella, una historia de las montañas Rayet, el corazón del Ator, los crímenes de la Rue Morgue y la caída de la casa de Usher. En cada cámara hay un sello distinto: el animal, el doble, la reencarnación, la naturaleza impía, la conciencia, la razón desatada, la ruina total. Abrámoslas una a una. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 en el seno de una familia de actores itinerantes. Su padre, David Poe Jr., abandonó el hogar cuando él era apenas un niño y su madre, Elizabeth Arnold Poe, falleció poco después, víctima de tuberculosis. Huérfano a los 2 años, fue acogido por John Allan, un comerciante adinerado de Richmond, Virginia, de quien tomó el apellido aunque nunca fue adoptado legalmente. Durante su juventud, Poe demostró una temprana inclinación por la literatura y la poesía. Estudió brevemente en la Universidad de Virginia, pero sus deudas de juego y los conflictos con su tutor lo obligaron a abandonarla. Más tarde ingresó en el ejército de los Estados Unidos, donde publicó de forma anónima su primer libro de poemas, Tamerlane and Other Poems, 1827. Su carrera militar terminó pronto y decidió consagrarse por completo a la escritura. A lo largo de la década de 1830, Poe se estableció como uno de los primeros escritores estadounidenses en vivir de su obra literaria, aunque con grandes dificultades económicas. Publicó relatos, ensayos y poemas en diversas revistas y ejerció como editor y crítico literario, siendo reconocido por su estilo analítico y su exigencia estética. En 1836 contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm, de apenas 13 años, cuya temprana enfermedad y muerte marcaron profundamente su obra posterior.
Entre sus relatos más célebres se encuentran El corazón delator, El gato negro, La caída de la casa User y Los crímenes de la Rue Morgue, considerados pioneros del cuento moderno y del género policial. Poe también es autor del poema El cuervo, 1845, que le otorgó fama internacional, y del Tratado Eureka, 1848, una obra de carácter filosófico y cosmológico que revela su pensamiento más profundo. A lo largo de su vida, Poe luchó contra la pobreza, el alcoholismo y la inestabilidad emocional. Su existencia errante, marcada por pérdidas y desengaños, se reflejó en una literatura donde la belleza, la muerte y la locura se entrelazan en una misma búsqueda de lo absoluto. Murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849 en circunstancias misteriosas que nunca fueron aclaradas. Tenía 40 años. Su muerte selló el mito del poeta maldito, del visionario que descendió al abismo para revelar los límites de la mente humana. Su nombre perdura como una de las figuras fundamentales de la literatura universal y como el fundador del relato psicológico moderno, donde el terror no proviene del mundo exterior, sino del interior del alma. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. El gato negro, símbolo la culpa viviente. En la cámara primera encontramos al gato, ese espejo de la culpa que no admite perdón. El relato nos pone ante un narrador que destruye y luego busca la ausencia como quien busca una prueba de inmortalidad. El gato no es solo un animal, es la encarnación de la culpa que se revela, que regresa con marcas y con mirada que atraviesa. La perversidad de este cuento reside en la economía de lo doméstico. La violencia no estalla en lo público sino en la cocina, en la pared, en la madrugada. Poe nos obliga a ver cómo la culpa se hace tacto, olor, arañazo. El acto criminal no desaparece, se metamorfosea en signo. El verdugo no solo mata, es perseguido por aquello que creyó extinguir. Escuchemos cómo el protagonista, tras su acto atroz, intenta ahogar el remordimiento. Cuando, al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi orgía nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen del que era culpable. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma resultó indemne. Volví a hundirme en los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mis actos. Y es aquí donde Poe profundiza en la raíz de tal comportamiento. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu que la filosofía no toma en cuenta. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles facultades o sentimientos primarios que dirigen el carácter del hombre. Ritualmente el gato representa la conciencia que se revuelve bajo la piel, esa presencia que, aunque cubierta por yeso nuevo, deja una huella en la materia. Una lección, la culpa exige un testigo. Si no lo hallamos en el mundo, aparecerá en la pared, en el sonido, en la presencia de lo que creímos dominar.
William Wilson, símbolo el doble tribunal. La segunda cámara guarda la figura del doble como una instancia de juicio. William Wilson enfrenta su réplica moral, su sombra que le imita y le recrimina. El doble en Poe no es mero espejo, es tribunal, conciencia exteriorizada que impone sanción. La duplicidad no da paso a la gracia, inaugura la agonía. Hay en este cuento un momento de anatomía interior. Vivió el hombre que se reconoce y escucha una voz que lo comenta cada acto. La psique dividida, el gemelo moral que actúa como ejecutor de la ley interna, convierte la existencia en un escenario donde cada gesto tiene eco y el eco es sentencia. Poe nos introduce al personaje revelando su herencia perversa. Provengo de una raza que siempre se distinguió por su naturaleza imaginativa y fácilmente excitable, y mis primeros años demostraron que había heredado plenamente el temperamento de mi familia. A medida que crecía, este carácter se iba acentuando notablemente, hasta llegar a ser, por muchos motivos, causa de seria preocupación para mis amigos y de desdicha para mí. Me hice empecinado, me aficioné a los más locos caprichos, fui presa fácil de violentas pasiones. Mis familiares, que eran de carácter débil y se desesperaban por mi naturaleza perversa, poco podían hacer para corregir mis instintos. Y juega magistralmente con el doppelganger. ¿Acaso este fuera el verdadero objetivo de la conducta de Wilson? Pues al hecho de que nuestros nombres fueran idénticos, se agregaba la circunstancia puramente fortuita de nuestra entrada simultánea en el colegio, y eso había extendido entre los alumnos de las clases superiores, quienes por lo común desconocían los asuntos de los más jóvenes, la idea de que éramos hermanos. Ya debo haber dicho que Wilson no tenía ni el más lejano parentesco con mi familia, pero en el caso de haber sido hermanos, seríamos mellizos. Ya alejado de casa del doctor Bransby, llegué a saber casualmente que mi homónimo había nacido el mismo día que yo, 19 de enero de 1813, y esta es una notable coincidencia. Poe, con delicadeza quirúrgica, nos advierte que el otro no es foráneo cuando mira con nuestros ojos. Somos nosotros bajo otra forma y a veces esa forma tiene el poder de condenarnos. La única posibilidad, si es que existe, es el reconocimiento y la reconciliación ritual. Pero en su narrativa el reconocimiento llega como espina, no como cura. Morella, símbolo, la reencarnación y la palabra que resucita. Morella abre un cuarto donde la feminidad y la idea se funden. En la reencarnación que palpita en este relato, Poe no nos habla de un alma que viaja con paz, sino de una idea que retorna y que posee nombre, presencia y voluntad. Morella no solo regresa, reclama su lenguaje, su identidad en el nombre que se pronuncia. Este relato trata de la persistencia del concepto sobre la carne, la mujer filósofa que estudia el ser y que en la muerte deja una conclusión que no puede ser suprimida. La narración sugiere que la idea puede ser más perdurable que el tejido humano, que el verbo y la categoría alcanzan una materialidad funesta. Escuchemos cómo Poe describe las prácticas esotéricas de Morella. Y entonces, cuando hojeando páginas prohibidas sentía que un espíritu nefasto se encendía dentro de mí, Morella apoyaba su fría mano sobre la mía y extraía de las cenizas de una filosofía yerta algunas palabras hondas, singulares, cuyo misterioso sentido se fijaba en mi mente. Y entonces, hora tras hora, me demoraba junto a ella,
sumido en la música de su voz, hasta que por fin su melodía se inficionara de terror y una sombra caía sobre mi espíritu y yo palidecía y temblaba íntimamente ante aquellas entonaciones sobrenaturales. Ritualmente, Morella es la prueba de que las palabras, pronunciadas con intención psíquica, son sortilegios, llaman lo que nombran. En la noche de Poe, la filosofía se convierte en conjuro, pensar demasiado puede convocar. Una historia de las montañas Rayet, símbolo la naturaleza como juicio. El cuarto nos arroja al paisaje hostil, montañas que no son telón sino agente moral. En las Rayet Mountains, la naturaleza no es indiferente, actúa como espejo deformante y como tribunal que revela lo oculto. El viajero se confronta con una geografía que es alma y castigo. Poe invierte la vieja idea del paisaje benevolente. Aquí la geografía pone en escena pruebas y visiones, y lo sublime se mezcla con lo ominoso. El mito y la sensación se mezclan hasta producir una experiencia donde el tiempo se pliega y el narrador es testigo de revelaciones que exceden su capacidad de síntesis. El protagonista, Bedloe, es descrito con una peculiaridad inquietante. Nunca supe de dónde procedía. Hasta su edad, a pesar de haberlo llamado joven, había algo que me confundía bastante. En realidad, daba la impresión de ser joven y acostumbraba a hablar de juventud, mas en cortos momentos bien podía haberle calculado 100 años. Pero, sobre todo, era muy peculiar su aspecto físico. Era extremadamente alto y delgado y se encorvaba mucho al caminar. Sus extremidades eran largas y finas. Tenía una frente muy amplia, tez pálida, boca grande y flexible, y dientes sanos, pero los más desparejos que había visto en mi vida. Sin embargo, la expresión de su sonrisa no era desagradable, como podría suponerse, pero nunca variaba. Era muy melancólica y manifestaba una tristeza constante. En la lectura iniciática, las montañas son escultoras de la conciencia, tallan el rostro del hombre hasta desfigurarle, obligándole a reconocer verdades que la ciudad oculta. Es también un recordatorio de que el mundo físico puede ser el espejo o la máquina que expone la memoria heredada. El corazón del Hathor, símbolo la conciencia sonora. La quinta cámara está dominada por el latido. El corazón del Hathor pone en escena la música de la culpa que vuelve y que obliga a la confesión. No hay juez externo, es el propio órgano convertido en tambor, en metrónomo del remordimiento. Este cuento es la demostración más pura del terror íntimo. No hay monstruo. Hay sonido. El culpable se delata por la intensidad creciente de lo que oye. Poe, finísimo, convierte la audición en agonía. La mente escucha su propia condena. Es una obra maestra de la teatralidad psicológica. La confesión surge no de la evidencia, sino del ruido que prohíbe el silencio. Veamos el momento culminante del asesinato. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido.
La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. El ritual que sugiere es simple y terrible. No intentes silenciar la culpa por la violencia externa. La culpa tiene instrumentos propios y cada instrumento siempre encuentra su resonancia. Los crímenes de la Rue Morgue, símbolo la razón que disecciona lo imposible. En la sexta cámara la luz cambia. Ya no es la sombra de la culpa ni la metamorfosis del doble, sino la luz fría de la razón analítica. Dupin, el detective arquetípico, aplica el método para descifrar lo que parece monstruoso. Poe despliega aquí la primera gran operación de razonar la anomalía. La razón en Poe no es la garantía del alma, es una herramienta con filo, capaz de mostrar lo extraño bajo líneas lógicas. Pero también nos advierte, la razón debe mirar sin prejuicio, solo así descubre que lo monstruoso puede ser naturalizado, un ejercicio que torna la maravilla en problema y la brutalidad en solución mecánica. Poe reflexiona sobre la inteligencia analítica. Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Solo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras cosas, sabemos que para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce. Así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos, así el analista halla su placer en esa actividad del espíritu consistente en desenredar. Y nos presenta Dupin. Mientras residía en París durante la primavera y parte del verano de 1800, me relacioné con un cierto C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores, le quedó una pequeña parte del patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían su solo lujo, y en París es fácil procurárselos. Ritual de esta cámara: aprender a observar. La lógica como urna que contiene el desorden. No olvidar, sin embargo, que la razón no siempre apacigua, a veces esclarece horrores. La caída de la casa de Usher, símbolo la ruina total del teatro humano. Llegamos a la cámara final, la gran cámara, donde la casa no es metáfora, es cuerpo, es alma, es destino. La casa de Usher cae porque la estructura entera, física y psíquica, está corroída. Poe construye aquí un dispositivo total: la atmósfera, la sangre, la enfermedad, la música. Todo conspira para la catástrofe.
La casa encarna una genealogía enferma, la herencia como maldición. User es la casa y la casa es User. Su desmoronamiento es apoteosis y sepultura. La narrativa culmina en la experiencia de que cuando el tejido social y personal se desgarra, no queda ruina sino revelación. Lo real se muestra en su horror desnudo. Poe describe la enfermedad de Lady Madeline. El mal de Lady Madeline había desconcertado largo tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial eran el singular diagnóstico. Hasta entonces había ella soportado con firmeza la carga de su enfermedad, sin resignarse, por fin, a guardar cama. Pero, al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como su hermano me dijo por la noche con una inexpresable agitación, al poder postrador del mal, y supe que la mirada que yo le había dirigido sería probablemente la última, que no vería ya nunca más a aquella dama, viva al menos. Y en el poema El palacio hechizado, declamado por User, resuena la ruina. Pero seres malvados, con ropajes de luto, asaltaron la elevada posición del monarca. ¡Ah! Lloremos, pues nunca el alba despuntará sobre él, el desolado. Y en torno a su mansión, la gloria que enrojecía y florecía es sólo una historia oscuramente recordada de las viejas edades sepultadas. Ritualmente esta cámara nos enseña la lección última. La arquitectura del yo puede colapsar cuando todas las ramas internas están podridas. Queda el eco, las aguas, la ceniza. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Al cerrar las cámaras percibimos los hilos que las unen, la culpa que reclama testigo, el doble que actúa como tribunal, la idea que resucita, la naturaleza que juzga, el latido que delata, la razón que ilumina lo imposible, la ruina que revela el destino. En la obra de Poe no hay consolación, hay reconocimiento, y en ese reconocimiento una lección iniciática. Mirar la propia sombra es el primer paso para comprender el tejido del ser. Poe nos enseña también la función simbólica de objetos y animales, el gato que mira, la casa que respira, el ojo que no perdona. Cada elemento es un emblema y en su acumulación se forma un rito, el rito de la lectura que obliga a mirarse. Su prosa es tallo de frase corta y circunloquio barroco, su ritmo es corazón y metrónomo. Poe fue un artesanato del efecto, cada palabra está medida para producir la sensación exacta. No es gratuito, su teoría estética, su idea de la unicidad del efecto, se manifiesta en cuentos que son sinfonías breves, piezas compactas donde el crescendo funciona como pulso y la cadencia es verdugo. Su lenguaje combina lo poético y lo prosaico, lo erudito y lo popular, y en esa mezcla reside su potencia. Con el alambicado vocabulario de la tradición y la crudeza de la experiencia, logra traducir lo inefable. En la escucha renovamos la certeza de que decir es provocar, y que la palabra tiene la responsabilidad del sortilegio. Si buscamos a Poe en clave iniciática, hallaremos un mapa mundi de pruebas. La culpa que debe confesarse, la identidad que debe dialogar con su doble, la idea que reclama su nombre, el paisaje que conduce a la revelación, el sonido que fuerza la verdad, la razón que desentraña, la ruina que purifica.
Cada relato se comporta como enseñanza. El lector es el iniciado que, al recorrerlos, se enfrenta a sus figuras interiores. No olvidemos que en su universo lo siniestro no es externo, es una casa puesta en el centro de la psique humana. La noche de Poe es en última instancia una noche de conocimiento, incómodo, violento, imprescindible. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Camina ahora extranjero, con la copa vacía o casi llena, con la sensación de que algo te mira desde un rincón de tu casa. Poe nos invita a no hacer la vista gorda ante esa mirada. Nos obliga a reconocer lo que todavía respira bajo el polvo de nuestras acciones. Si abandonas esta sesión con algo, que sea una certeza humilde. Lo que no se puede ver es más verdadero que lo que se muestra. Cuando apagues la lámpara, recuerda que no existes solo. Tus sombras, tus nombres y tus latidos te acompañan. No busques exorcismos, aprende a escuchar. Aquí, en el silencio y la ceniza, concluye nuestro descenso. Brindemos, aunque sea en solitario, con el tinto de Albert Merle, áspero y antiguo, que nos devuelve el gusto de la tierra y el recuerdo de la noche. Deja que su nota amarga te sirva de sello. Has visto 7 cámaras, has oído 7 lecciones. Ahora vuelve al mundo con la humildad del que conoce sus grietas. Yo, el Rex Nemorensis, te devuelvo a tu senda. Guarda como siempre una pequeña porción de temor y otra de compasión. En ese equilibrio reside la sabiduría. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.